No podía creer lo que estaba pasando. Un jefe arrogante, seguro de que tenía todo bajo control, con una sonrisa de superioridad en el rostro, sintiéndose intocable. Pero entonces, su teléfono sonó. Apenas vio el número en la pantalla, su expresión cambió por completo. Sus manos temblaron, su rostro perdió color. De repente, toda la seguridad que tenía minutos antes desapareció. La voz al otro lado de la línea era la última que esperaba escuchar. Y en cuestión de segundos, todo lo que él creía tener bajo control se derrumbó. Pero para entender cómo llegamos a este momento, primero debemos regresar al inicio de esta historia. Porque lo que sucedió ese día en aquella oficina fue mucho más que una simple decisión de despido. En una prestigiosa empresa, donde la competencia por los mejores puestos era feroz, trabajaba Marcos, un joven talentoso, dedicado y con una trayectoria impecable. Desde el primer día, había demostrado ser un empleado excepcional, siempre cumpliendo con sus tareas, destacando en sus proyectos y ganándose el respeto de sus compañeros. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y profesionalismo, había algo que siempre parecía interponerse en su camino: la actitud de su jefe, Alejandro, un hombre autoritario, prepotente y con una visión muy particular de quiénes merecían subir en la empresa y quiénes no. Marcos notó desde el principio que Alejandro lo trataba de manera diferente. Mientras que a otros empleados les daba oportunidades de crecimiento, a él le asignaba tareas monótonas, limitando su participación en proyectos importantes. Las felicitaciones eran escasas, los reconocimientos inexistentes. Cada vez que Marcos intentaba destacar, Alejandro encontraba la forma de minimizar sus logros o desviar la atención hacia otra persona. Era frustrante, pero Marcos estaba decidido a seguir adelante. No iba a dejar que los prejuicios de un solo hombre detuvieran su carrera. Con el tiempo, la situación empeoró. Marcos comenzó a notar que, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en su trabajo, Alejandro siempre encontraba una excusa para desvalorizarlo. Reuniones a las que no era invitado, correos ignorados, sugerencias rechazadas sin justificación. Mientras tanto, otros empleados con menos experiencia pero con la aprobación del jefe recibían ascensos y beneficios que él jamás había obtenido. La injusticia era evidente para todos en la oficina, pero el miedo a las represalias hacía que nadie se atreviera a decir nada. Hasta que llegó el día que Marcos nunca imaginó que viviría. Era una mañana como cualquier otra, y él estaba terminando un informe importante cuando recibió un mensaje urgente. Alejandro quería verlo en su oficina de inmediato. Sabía que no podía ser nada bueno, pero jamás pensó que al entrar por esa puerta su vida daría un giro inesperado. Al llegar, encontró a Alejandro sentado detrás de su gran escritorio de madera, con una expresión seria, casi condescendiente. Con un tono frío y distante, le informó que la empresa había decidido prescindir de sus servicios, sin rodeos, sin explicaciones. Simplemente estaba despedido. Marcos sintió un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Había trabajado duro, había dado lo mejor de sí, había soportado las humillaciones y la indiferencia con la esperanza de que su talento hablara por él, pero al final, todo parecía haber sido en vano. Intentó pedir una explicación, exigir razones, pero Alejandro simplemente lo miró con superioridad y le dijo que ya había tomado su decisión, que no había nada más que discutir, como si su trabajo, sus años de dedicación, no valieran nada. Los compañeros de Marcos que escuchaban desde fuera de la oficina se miraban entre sí con indignación. Todos sabían que el despido no tenía justificación, que no era más que un acto de abuso de poder. Pero el miedo los mantenía en silencio. Nadie quería arriesgar su propio empleo enfrentándose a Alejandro. Marcos, sintiéndose completamente impotente, tomó sus cosas y se preparó para salir. Pero justo en ese momento, algo inesperado ocurrió. El teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Era una llamada de la matriz, de la sede principal de la empresa. El hombre miró la pantalla, frunció el ceño y contestó sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar.
La voz al otro lado de la línea era firme, directa, y en menos de un minuto, el tono de Alejandro cambió por completo. La seguridad con la que había despedido a Marcos desapareció, y en su lugar, apareció algo que nunca antes se había visto en él: nerviosismo. Marcos, que ya estaba a punto de salir de la oficina, se detuvo al notar la repentina transformación en su jefe. Algo estaba ocurriendo, algo grande. Y aunque aún no entendía qué era, su instinto le decía que esa llamada lo cambiaría todo. Porque lo que Alejandro acababa de escuchar no era cualquier advertencia. Era el inicio de una retribución que él jamás habría imaginado, y lo que venía a continuación iba a sorprender a todos. Alejandro sentía un sudor frío recorrer su espalda, mientras escuchaba atentamente la voz firme al otro lado de la línea. No era una llamada cualquiera. No era una simple advertencia de algún supervisor que pudiera ignorar como tantas otras veces. Esta vez, era una orden directa de la sede principal. Y no venía de cualquier persona, sino de alguien que tenía el poder absoluto sobre su futuro en la empresa. Su postura, antes arrogante y confiada, ahora reflejaba una mezcla de desconcierto y miedo. Marcos, de pie al otro lado de la oficina, observaba en silencio, intentando descifrar lo que estaba sucediendo. La conversación era breve, pero cada palabra pesaba como una sentencia sobre Alejandro. Su rostro, normalmente altivo y seguro, ahora parecía cada vez más pálido. Asintió varias veces, murmuró respuestas casi inaudibles, y finalmente, colgó el teléfono con movimientos torpes. Sus manos temblaban levemente mientras dejaba el aparato sobre el escritorio. Por un momento, el silencio en la oficina fue absoluto. Todos esperaban su reacción. Alejandro respiró hondo, tratando de recuperar el control, pero la verdad era que su mundo acababa de tambalearse de una forma que jamás había imaginado. Marcos, todavía confundido, cruzó los brazos y lo miró fijamente. No sabía qué se había dicho en esa llamada, pero lo que fuera, había hecho que su jefe perdiera la compostura en cuestión de segundos. Alejandro levantó la vista, y por primera vez, sus ojos no reflejaban autoridad ni desprecio, sino una sombra de incertidumbre. Tragó saliva y con una voz mucho menos segura que antes, pronunció el nombre de Marcos. Un simple llamado, pero con un tono completamente diferente al que había usado momentos atrás, cuando le había dicho que estaba despedido. Los empleados que estaban cerca de la oficina intercambiaron miradas. Nadie se atrevía a moverse, pero la tensión era palpable. Alejandro hizo un gesto para que Marcos se sentara de nuevo, como si quisiera discutir el tema con más calma, pero Marcos no se movió. No tenía intención de quedarse allí ni un minuto más del necesario. Acababan de despedirlo sin ninguna justificación. Y ahora, de repente, su jefe quería conversar. Algo no encajaba. El silencio continuó durante unos segundos, hasta que Alejandro finalmente habló. La voz de Alejandro sonaba forzada, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran una carga demasiado pesada para él. Con una sonrisa tensa, intentó adoptar un tono más amable, algo que nunca antes había mostrado con Marcos. Le dijo que tal vez había actuado de manera apresurada y que después de pensarlo mejor, había decidido reconsiderar la situación. Marcos arqueó una ceja. ¿Ahora quería retractarse? Después de humillarlo y despedirlo sin motivo. Algo estaba definitivamente mal. Alejandro se removió en su asiento, claramente incómodo. Sabía que Marcos no era estúpido. Sabía que el joven estaba analizando cada palabra, cada gesto, cada cambio en su actitud. Pero lo que Alejandro no podía decirle, lo que nunca admitiría, era la verdadera razón detrás de su repentino cambio de opinión. La persona que había llamado desde la sede principal le había dejado algo muy claro. Marcos no era un empleado cualquiera. No era alguien a quien podía despedir y olvidar sin consecuencias. Marcos tenía una conexión que Alejandro nunca habría imaginado y que, de haberlo sabido antes, jamás se habría atrevido a tratarlo de esa manera. Los murmullos en la oficina aumentaron. Los compañeros de trabajo de Marcos no podían creer
lo que estaban viendo. ¿Alejandro realmente estaba intentando dar marcha atrás en su decisión? ¿Qué había pasado en esa llamada que lo había hecho cambiar tan drásticamente? Pero Marcos no era ingenuo. No iba a aceptar cualquier explicación vacía solo porque ahora su jefe estaba asustado. Cruzó los brazos y esperó. Quería ver hasta dónde llegaría Alejandro en su intento de corregir lo que había hecho. Con una sonrisa forzada, Alejandro trató de suavizar la situación, diciendo que la empresa valoraba el talento de Marcos y que tal vez todo había sido un malentendido. Intentó culpar a la presión, a las altas expectativas de la compañía, a cualquier cosa que pudiera desviar la atención de su verdadero motivo. Pero Marcos no cayó en la trampa. Sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo detrás de todo esto, y no iba a permitir que Alejandro se saliera con la suya tan fácilmente. Alejandro, viendo que Marcos no reaccionaba como esperaba, empezó a impacientarse. Su falsa simpatía comenzó a desmoronarse, dejando entrever el verdadero nerviosismo detrás de su fachada. Necesitaba resolver esto rápido antes de que las cosas se salieran de control. Pero Marcos ya no era el mismo empleado que había entrado en esa oficina minutos antes. Algo había cambiado en él. Algo que le hacía sentir que, por primera vez, tenía el poder en sus manos. El ambiente en la oficina estaba completamente cargado de tensión. Todos sabían que algo grande estaba ocurriendo, pero nadie entendía exactamente qué. Marcos miró a su jefe con firmeza, sabiendo que esa era su oportunidad. Alejandro estaba acorralado, pero aún no había revelado toda la verdad. Y Marcos no iba a moverse de allí hasta descubrir qué era exactamente lo que lo había hecho entrar en pánico. Lo que venía a continuación iba a sorprender a todos. Marcos se cruzó de brazos, mirando a Alejandro con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Todo en la actitud de su jefe indicaba que estaba desesperado por corregir su error, pero aún no había dado ninguna razón válida para hacerlo. No bastaban sus palabras vacías, ni su falso tono conciliador. Algo más grande estaba ocurriendo, y Marcos estaba decidido a descubrirlo. Mientras tanto, los demás empleados en la oficina observaban en silencio, conteniendo la respiración, ante la escena que se desarrollaba ante ellos. Alejandro intentó nuevamente suavizar la situación. Le dijo a Marcos que su trabajo en la empresa era muy valorado, que su despido había sido un error y que quería corregirlo de inmediato. Pero Marcos no era tonto. Sabía que alguien como Alejandro no cambiaba de opinión de la noche a la mañana, sin una razón poderosa. Si hace unos minutos lo había despedido sin dudar, ¿por qué ahora estaba tan desesperado por revertir la decisión? Todo apuntaba a la misteriosa llamada que había recibido. Alejandro se levantó de su silla y rodeó su escritorio con pasos tensos, acercándose a Marcos con una sonrisa forzada. Le aseguró que todo había sido un malentendido y que quería que siguiera en la empresa. Pero Marcos no se dejó engañar. Sabía que Alejandro no se preocupaba realmente por él ni por su trabajo. La única razón por la que ahora intentaba arreglar las cosas era porque estaba aterrado. ¿Pero de qué? ¿Quién lo había llamado? ¿Qué le habían dicho? Los murmullos entre los empleados aumentaban a medida que la tensión crecía en la oficina. Todos sabían que Alejandro nunca se retractaba de una decisión. Era un hombre orgulloso, dominante, acostumbrado a hacer lo que quería sin rendir cuentas a nadie. Pero ahora, frente a Marcos, parecía haber perdido todo el control. Su lenguaje corporal lo delataba. La rigidez de sus hombros, la mirada nerviosa, las manos inquietas. Algo lo había puesto en jaque, y Marcos no iba a ceder sin respuestas. Finalmente, Alejandro suspiró, sabiendo que no tenía más opción que hablar. Con una voz más baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo, le dijo a Marcos que la llamada había venido de muy alto, directamente desde la sede central. Marcos arqueó una ceja. Eso ya lo sospechaba, pero aún faltaba la parte más importante. ¿Quién exactamente había llamado? ¿Y qué le había dicho para que su jefe, un hombre tan autoritario, estuviera ahora prácticamente suplicándole que se quedara? Alejandro titubeó antes de hablar. Finalmente,
Murmuró un nombre. Un nombre que hizo que el aire pareciera detenerse en la oficina. Era el del CEO de la compañía, el hombre que dirigía toda la corporación a nivel internacional. Marcos parpadeó, atónito. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Por qué el CEO de una empresa tan grande intervendría en un simple despido? ¿Por qué se molestaría en hacer una llamada personal por un empleado como él? El silencio en la oficina era absoluto. Nadie podía creer que el mismísimo CEO se hubiera involucrado en este asunto. Alejandro, viéndose obligado a seguir hablando, confesó que el CEO no solo había ordenado que Marcos no fuera despedido, sino que también había advertido que cualquier intento de perjudicarlo tendría consecuencias graves. Alejandro tragó saliva, sintiendo una presión insoportable sobre sus hombros. No estaba acostumbrado a ser tratado como alguien prescindible, pero en ese momento lo era. Marcos sintió una oleada de emociones encontradas. Por un lado, estaba sorprendido y aliviado de que su despido hubiera sido revertido, pero por otro, tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué el CEO había intervenido personalmente? ¿Qué lo hacía tan importante a los ojos del hombre más poderoso de la empresa? Mientras tanto, Alejandro se veía cada vez más inquieto, como si temiera que la situación pudiera empeorar aún más si no lograba calmar a Marcos. Los empleados intercambiaban miradas, tratando de procesar la revelación. Alejandro, el hombre que siempre había creído tener el control absoluto, ahora se encontraba en una posición de total vulnerabilidad. Marcos, en cambio, sintió que por primera vez tenía la ventaja. No iba a salir corriendo ni a aceptar cualquier disculpa apresurada. Quería respuestas, y Alejandro, aunque odiara admitirlo, tendría que dárselas. La historia aún no había terminado. Había demasiadas piezas faltantes en este rompecabezas. ¿Cómo era posible que alguien como Marcos, un empleado más en una empresa tan grande, tuviera una conexión tan poderosa? La mirada de Alejandro reflejaba un miedo creciente. Sabía que Marcos aún no tenía toda la información, pero cuando la descubriera, nada volvería a ser igual. Alejandro sentía que su mundo se estaba desmoronando. Nunca había imaginado que una decisión impulsiva como despedir a Marcos le traería una consecuencia tan grave. Su arrogancia le había hecho creer que podía hacer lo que quisiera sin repercusiones, pero la llamada del CEO había cambiado todo. Ahora, se veía obligado a enfrentar una realidad que lo aterrorizaba. Marcos no era un simple empleado como había pensado. Había algo en él que lo hacía intocable, y Alejandro no tenía idea de qué era. Marcos, por otro lado, seguía sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. El hecho de que el CEO hubiera intervenido personalmente en su caso lo dejaba perplejo. No tenía ninguna relación con los altos mandos de la empresa, al menos no que él supiera. Entonces, ¿por qué lo protegían de esta manera? ¿Por qué su jefe, un hombre tan prepotente y seguro de sí mismo, ahora parecía asustado, casi desesperado por su reacción? Los empleados en la oficina observaban el intercambio con creciente curiosidad. Todos conocían la fama de Alejandro. Sabían que era un jefe difícil, alguien que nunca se retractaba de sus decisiones y que disfrutaba mostrando su autoridad. Pero ahora lo veían sudar, tratando de encontrar las palabras correctas para convencer a Marcos de que todo había sido un malentendido. Era una imagen que nadie jamás habría imaginado ver. Alejandro intentó recuperar el control de la situación. Le dijo a Marcos que tal vez todo había sido un error administrativo, que la orden de despido no había sido realmente suya, sino un problema en el sistema, pero su voz temblorosa delataba la mentira. Marcos cruzó los brazos y lo miró con firmeza. Sabía que Alejandro estaba acorralado y que ahora, por primera vez, tenía el poder de exigir respuestas. Con un suspiro pesado, Alejandro finalmente admitió que el CEO no solo lo había llamado para revertir el despido, sino que también había hecho algo que lo dejó sin palabras. Le advirtió que cualquier represalia contra Marcos significaría el fin de su carrera en la empresa. Esa revelación hizo que la tensión en la oficina alcanzara su punto máximo. Nunca antes habían visto a Alejandro tan acorralado,
tan indefenso. Marcos sintió una mezcla de confusión y sospecha. Sabía que nadie en la empresa tenía un trato especial a menos que fuera alguien cercano a la alta dirección, pero él era solo un empleado más. No tenía amigos en puestos importantes ni una trayectoria extraordinaria que lo hiciera merecedor de tal protección. Sin embargo, el CEO había intervenido personalmente para asegurarse de que no le hicieran daño. ¿Por qué? Alejandro, sintiendo que su autoridad se desmoronaba ante los ojos de todos, intentó suavizar la situación. Le pidió a Marcos que fueran a su oficina para hablar en privado, lejos de los murmullos y las miradas expectantes de los empleados. Pero Marcos no tenía intención de seguirle el juego. No iba a permitir que Alejandro arreglara todo con palabras vacías. Si quería que se quedara en la empresa, tendría que darle una explicación convincente. El silencio en la oficina era casi insoportable. Los empleados esperaban ansiosos para ver qué haría Marcos. Alejandro, con el rostro pálido, comprendió que no tenía más opción que decir la verdad. Con la voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo, le confesó a Marcos que había recibido instrucciones directas del CEO para no solo mantenerlo en la empresa, sino también para tratarlo con el máximo respeto. Marcos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en esa frase lo inquietó profundamente. ¿Por qué el CEO estaba tan interesado en que lo trataran bien? ¿Qué relación tenía con él? ¿Por qué Alejandro, un hombre que nunca mostraba miedo a nadie, ahora temblaba ante la idea de haber cometido un error con él? La respuesta estaba cerca, pero Marcos aún no estaba listo para lo que estaba por descubrir. Alejandro miró a Marcos con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que ya no podía ocultar la verdad por mucho más tiempo. La pregunta no era si Marcos descubriría lo que estaba pasando, sino cuándo lo haría. Y cuando lo hiciera, nada en la empresa volvería a ser igual. Marcos cruzó los brazos y miró a Alejandro fijamente. La expresión de su jefe había cambiado completamente. Ya no era el hombre arrogante que lo había despedido sin razón alguna. Ahora parecía un hombre acorralado, intentando encontrar una salida a un laberinto en el que él mismo se había metido. Pero Marcos no iba a facilitarle las cosas. Quería respuestas, y las quería en ese momento. Los empleados de la oficina no se atrevieron a apartar la vista de la escena. Era como si estuvieran presenciando algo histórico. Alejandro, el jefe temido por todos, estaba sudando, tambaleándose con sus palabras, como si estuviera al borde del colapso. Nunca lo habían visto así. ¿Qué clase de poder tenía Marcos para que incluso el CEO interviniera en su caso? Marcos habló con calma, pero con firmeza. Quería saber por qué el CEO lo había protegido, por qué Alejandro parecía aterrado después de recibir aquella llamada. Quería saber qué era lo que estaba ocurriendo detrás de todo esto. Pero Alejandro evitaba su mirada. Sabía que no podía mentir más, pero al mismo tiempo temía decir la verdad. Finalmente, Alejandro suspiró y le hizo una seña a Marcos para que lo siguiera a su oficina. Esta vez, su tono no era arrogante ni condescendiente. Era casi una súplica. No quería que toda la oficina escuchara lo que estaba a punto de decir. Marcos dudó por un momento, pero finalmente accedió. Quería respuestas, y si tenía que entrar en la oficina de su jefe para conseguirlas, lo haría. Una vez dentro, Alejandro cerró la puerta y se dejó caer en su silla. Se tomó la cabeza con ambas manos y permaneció en silencio durante varios segundos. Marcos no dijo nada, solo esperó. Sabía que Alejandro estaba luchando consigo mismo, tratando de encontrar la mejor manera de decir lo que estaba a punto de revelar. Finalmente, Alejandro alzó la mirada y habló con un tono de voz que Marcos nunca antes había escuchado en él. Le confesó que el CEO no solo había ordenado su reincorporación inmediata, sino que también había dejado claro que Marcos debía recibir un trato especial dentro de la empresa. No podía ser despedido, ni relegado a un puesto menor. Marcos no era un empleado cualquiera. Marcos sintió que su respiración se aceleraba. No entendía nada. ¿Por qué el CEO lo protegía de esa manera? ¿Por qué lo trataban como si fuera alguien importante cuando él solo era un trabajador más?
Su mente intentó buscar respuestas, pero no encontraba ninguna que tuviera sentido. Alejandro tragó saliva y bajó la mirada. Sabía que Marcos estaba a punto de hacer la pregunta inevitable, la única que realmente importaba en ese momento. ¿Por qué el CEO se preocupaba tanto por él? Y cuando Marcos finalmente la hizo, Alejandro tardó en responder. Era como si no quisiera decirlo, como si temiera la reacción que provocaría. El silencio se hizo denso en la oficina. Alejandro respiró hondo y con voz entrecortada soltó la verdad que había intentado ocultar todo ese tiempo. El CEO tenía un vínculo con Marcos, un vínculo que Marcos desconocía, pero que cambiaría su vida para siempre. Marcos sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Su mente intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero era imposible. La información era demasiado grande, demasiado impactante. No podía ser cierto. No podía ser real. Y sin embargo, Alejandro no tenía motivos para mentirle. La verdad estaba ahí, desnuda frente a él, esperando ser aceptada. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Su jefe, el hombre que lo había tratado con desprecio, el que lo había despedido sin motivo, estaba ahora frente a él, tembloroso y con la mirada perdida. Alejandro había pronunciado aquellas palabras con un tono grave, como si él mismo no pudiera creer lo que estaba diciendo. Marcos respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero su mente iba a 1000 por hora. El CEO tenía un vínculo con él. ¿Pero qué significaba eso? ¿Era un familiar lejano? ¿Un viejo amigo de su familia? Nada tenía sentido. Alejandro, viendo la confusión en el rostro de Marcos, decidió continuar antes de que él pudiera hacer más preguntas. Le explicó que el CEO había dado una orden estricta de no perjudicar a Marcos, de protegerlo a toda costa. Y lo más sorprendente era que Alejandro no tenía opción de ignorar esa orden. Marcos apretó los puños. Su vida siempre había estado llena de dificultades. Había luchado por cada oportunidad que tuvo, y ahora descubría que alguien en la cima de la empresa tenía algún tipo de interés en él. Su instinto le decía que había algo más detrás de todo esto. No podía aceptar que un ejecutivo poderoso interviniera en su vida sin motivo alguno. Había una razón, y necesitaba saber cuál era. Alejandro, aún nervioso, le confesó que el CEO lo conocía desde hace muchos años, aunque Marcos no tenía memoria de ello. Esta revelación solo aumentó su desconcierto. No recordaba a nadie en su pasado que pudiera estar vinculado con un hombre tan influyente. Pero lo que Alejandro dijo después fue lo que realmente hizo que su corazón se detuviera por un instante. El CEO no solo lo conocía, sino que había sido una figura crucial en su infancia. Marcos sintió que el aire en la oficina se volvía denso. Su mente viajaba a los recuerdos de su niñez, pero nada parecía encajar. Su madre siempre había sido reservada sobre su pasado. Había crecido con muchas preguntas sin respuesta y, ahora, parecía que la pieza faltante de su historia estaba a punto de ser revelada. Alejandro se levantó de su silla y caminó hasta una pequeña caja fuerte en su oficina. Sacó un sobre cerrado y se lo entregó a Marcos. Su mano temblaba al recibirlo. Alejandro le explicó que el CEO había enviado ese sobre hacía años, con instrucciones de dárselo solo si algo como esto ocurría. Marcos sintió una extraña mezcla de ansiedad y temor. Abrió el sobre con manos sudorosas y sacó una carta escrita a mano. Las primeras palabras lo dejaron sin aliento. Era una carta de alguien que afirmaba haberlo cuidado en el pasado. Alguien que había tomado decisiones para protegerlo cuando él era solo un niño. Marcos tragó saliva, sintiendo que su mundo se tambaleaba. La letra era firme, pero con un toque de nostalgia, como si quien la escribió cargara con un peso emocional enorme. Marcos siguió leyendo. La carta hablaba de sacrificios, de decisiones difíciles y de un profundo cariño. Cada palabra lo acercaba más a la verdad que por tanto tiempo había desconocido. Pero antes de llegar al final, sus ojos se detuvieron en una frase que le hizo soltar la carta de golpe. Sus piernas se debilitaron
y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. Alejandro lo miraba en silencio esperando su reacción. Marcos levantó la vista, con los ojos llenos de confusión y asombro. No podía creer lo que acababa de leer. Era imposible. Era como si su historia hubiera sido escrita por alguien más, como si todo lo que sabía sobre su vida no fuera real. Tomó aire, sintiendo su pecho oprimido. Si lo que decía la carta era cierto, entonces su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y lo peor de todo, es que aún no sabía si estaba listo para enfrentar la verdad. Marcos no podía apartar la mirada de la carta. Sus manos temblaban y su respiración se aceleraba. Cada palabra que había leído se repetía en su cabeza como un eco interminable. Sentía que su mente se partía en dos. ¿Cómo era posible que toda su vida estuviera construida sobre un secreto tan profundo? Alejandro lo observaba en silencio, con el rostro tenso, como si entendiera que Marcos estaba atravesando el momento más impactante de su vida. Se obligó a volver a leer la carta. Esta vez, sus ojos se detuvieron en detalles que antes no había notado. La letra parecía cargada de emoción, como si quien la escribió hubiera derramado años de sentimientos reprimidos en cada línea. Marcos leyó en voz baja las palabras que más lo golpearon. Nunca dejé de pensar en ti. Siempre te protegí desde las sombras. Perdóname. Su corazón latía desbocado. Aquello no era solo una carta, era una confesión. Tomó aire y miró a Alejandro con el ceño fruncido. Exigió una explicación. Su jefe, visiblemente incómodo, desvió la mirada por un momento antes de hablar. Le dijo que esa carta había sido escrita por el mismísimo CEO de la empresa. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre más poderoso de la compañía tenía un vínculo con él, pero ¿qué tipo de relación los unía? No podía ser una simple coincidencia. Alejandro se aclaró la garganta y le explicó que el CEO había estado al tanto de su vida durante mucho tiempo, que había intervenido en momentos clave sin que Marcos lo supiera. Eso solo aumentó su inquietud. ¿Por qué alguien como él haría algo así? Marcos sintió que su vida entera se desmoronaba. Durante años había luchado por todo lo que tenía, convencido de que estaba solo en el mundo, y ahora descubría que alguien había estado moviendo los hilos desde la sombra. Con la voz quebrada preguntó la verdad. Exigió saber por qué el CEO lo protegía, por qué había dejado esa carta. Alejandro suspiró, como si estuviera cargando con un peso demasiado grande. Luego, con un tono grave, le dijo la verdad. El CEO no era solo un desconocido en su vida, no era solo un benefactor secreto, era mucho más que eso. Era su padre. El impacto de esas palabras hizo que Marcos sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Sus oídos zumbaban y su visión se nubló por un momento. No podía ser cierto. Había crecido creyendo que su padre los había abandonado, que nunca le importó su existencia. Su madre nunca habló de él, nunca mencionó su nombre. Y ahora, de repente, descubría que todo había sido una mentira. Su mente se llenó de recuerdos fragmentados. Momentos de su infancia que nunca entendió del todo ahora tenían un nuevo significado. Recordó las veces que su madre recibió sobres cerrados con dinero sin explicación alguna. Recordó cuando en su adolescencia, un desconocido lo ayudó a obtener una beca para estudiar. Recordó los momentos en los que sintió que alguien lo observaba, aunque nunca vio a nadie. Todo eso había sido obra de su padre, el hombre que nunca había conocido. Marcos sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué lo había ocultado todo este tiempo? ¿Por qué nunca se presentó? ¿Nunca le dijo la verdad? Quería respuestas. Quería enfrentar al hombre que había dirigido su destino sin su consentimiento. Pero antes de eso, necesitaba entender qué haría con toda esta nueva información. Alejandro, aún serio, le entregó un papel con un número de teléfono. Le dijo que el CEO esperaba su llamada. Marcos lo miró con incredulidad. ¿Qué se suponía? ¿Qué debía hacer ahora? Su instinto le decía que llamara, que exigiera respuestas.
pero su corazón le gritaba que no sería tan fácil enfrentar a un hombre que había decidido esconderse durante tantos años. Miró el número de teléfono en sus manos. Era una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si marcaba, no habría vuelta atrás. Si no lo hacía, las preguntas seguirían atormentándolo por el resto de su vida. Respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Sabía que no tenía otra opción. Marcos tenía el teléfono en la mano, pero sus dedos temblaban antes de marcar. Sabía que esa llamada podía cambiarlo todo, que una vez escuchara la voz del hombre al otro lado de la línea, ya no habría marcha atrás. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones dentro de él. Se preguntaba qué diría, si debía gritarle, reprocharle, o simplemente quedarse en silencio esperando que el otro hablara primero. Finalmente, con un nudo en la garganta, presionó el botón de llamada. El tono de espera parecía interminable. Cada segundo era una eternidad. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de su madre esforzándose sola, de los momentos en los que deseó tener un padre que lo apoyara. Y ahora, después de tantos años, ese hombre estaba a punto de responder. De repente, la línea se conectó, y una voz grave y serena respondió al otro lado. Marcos, sabía que llamarías. Su corazón se detuvo por un instante. El CEO, su padre, hablaba con una calma desconcertante, como si estuviera esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Marcos sintió una ola de rabia y frustración subir por su pecho. No podía entender cómo alguien que lo había abandonado podía hablarle con tanta tranquilidad. Contuvo su enojo y con la voz firme, preguntó lo que llevaba toda su vida queriendo saber. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué nunca estuviste ahí? El silencio al otro lado de la línea se alargó antes de que la voz volviera a responder. No, te abandoné, dijo el hombre. Nunca lo hice. Marcos sintió que sus manos se apretaban en puños. ¿Cómo se atrevía a decir algo así? Durante toda su vida había creído lo contrario. Pero antes de que pudiera responder con enojo, el CEO continuó hablando. Le contó que la historia no era como él la imaginaba, que su madre había tomado la decisión de alejarlo de él, que lo hizo para protegerlo de un mundo peligroso y corrupto, que él nunca dejó de velar por su bienestar desde las sombras. Marcos sintió su mundo tambalearse. ¿Su madre lo alejó de su padre? ¿Lo hizo por protección o por alguna otra razón? Era demasiada información para asimilar de golpe. Pero entonces recordó los sobres de dinero, las oportunidades que parecían caer del cielo, la sensación de estar siendo observado. Era cierto lo que decía. Ese hombre realmente lo había cuidado sin que él lo supiera. Sentía que la verdad era como una herida abierta, imposible de ignorar. Con la voz temblorosa, preguntó por qué nunca intentó acercarse, por qué nunca le dijo la verdad. El CEO suspiró antes de responder. Porque tu madre me lo pidió, confesó. Me dijo que no quería que crecieras bajo mi sombra, que era mejor que tuvieras una vida normal. Yo quise luchar por ti, pero al final, respeté su decisión. Marcos sintió que un nudo se formaba en su garganta. No sabía si debía sentirse traicionado por su madre, o aliviado de que, al menos, su padre nunca lo olvidó. El silencio entre ambos se hizo largo. Ninguno de los dos parecía saber qué decir a continuación. Marcos tenía miles de preguntas en la cabeza, pero al mismo tiempo, no sabía si quería escuchar más respuestas. Su vida, la historia que él había creído verdadera durante años, de repente parecía llena de huecos y mentiras. Quería creer que su padre decía la verdad, pero ¿y si solo intentaba justificarse? ¿Y si solo buscaba limpiar su conciencia? El CEO rompió el silencio. Quiero verte, Marcos, dijo con un tono de voz firme pero cargado de emoción. Quiero explicarte todo en persona. Hay cosas que debes saber, cosas que no pueden decirse por teléfono. Marcos sintió que su respiración se aceleraba. Nunca había imaginado estar en esta situación. ¿Debía aceptar?
¿Debía enfrentarlo cara a cara después de tantos años? Parte de él quería rechazarlo, seguir adelante, con su vida y dejar el pasado atrás. Pero otra parte, más fuerte, necesitaba respuestas. Finalmente, después de unos segundos de indecisión, aceptó. Le preguntó cuándo y dónde. Su padre le dio una dirección y un horario. Era un lugar elegante en la parte más lujosa de la ciudad, lo que solo le recordó cuán distintos habían sido sus caminos. Pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era la verdad. Colgó el teléfono sintiendo que había dado el primer paso hacia algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente no dejaba de repetir la conversación. Pensaba en su madre, en su infancia, en los sacrificios que había hecho sin saber que alguien más lo observaba. ¿Sería posible que su padre realmente hubiera estado presente en las sombras todo este tiempo? ¿O estaba a punto de ser engañado nuevamente? Mañana tendría su respuesta. El día siguiente llegó más rápido de lo que Marcos hubiera deseado. No había dormido bien. Su mente giraba en círculos, repasando cada palabra de la conversación con su padre. Se vistió con calma, tratando de aparentar seguridad, pero por dentro su pecho latía con fuerza. Miró el reloj y vio que ya era hora. Tomó las llaves de su auto y salió de su apartamento con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. El camino hacia el lugar indicado era una mezcla de ansiedad y dudas. Se preguntaba si su padre lo recibiría con frialdad o con el cariño que nunca conoció. Suponía que, siendo un hombre de negocios poderoso, debía estar acostumbrado a manejar las emociones con frialdad, sin mostrar debilidad. Pero en su voz la noche anterior había algo más, algo que Marcos no podía identificar del todo. ¿Era arrepentimiento? ¿Era amor? Cuando llegó al destino, se encontró con un edificio imponente, con ventanales enormes y una arquitectura moderna que irradiaba lujo. Respiró hondo antes de entrar. Un recepcionista lo miró con educación y le indicó que su padre lo esperaba en el último piso. Subió en el ascensor con las manos sudorosas. Mientras las puertas se cerraban, sentía que el aire se hacía más pesado. No podía retroceder ahora. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido suave y lo primero que vio fue una oficina espaciosa con una vista panorámica de la ciudad. Su padre estaba de pie junto a un enorme ventanal, observando el horizonte con las manos en los bolsillos. Cuando Marcos entró, el hombre giró lentamente y lo miró con una expresión indescifrable. No hubo palabras al principio, solo un silencio, tenso que parecía llenar la sala. Finalmente su padre rompió el silencio. «Gracias por venir», dijo con voz firme pero cargada de emoción contenida. Marcos asintió sin saber qué responder. Se acercó y tomó asiento en una de las sillas frente al escritorio. Su padre hizo lo mismo, y por un momento solo se observaron. Era la primera vez que se miraban de verdad. La primera vez que Marcos veía el rostro del hombre que había influenciado su vida desde las sombras. «Hay muchas cosas que necesito decirte», continuó su padre, apoyando los codos sobre la mesa. «Pero sé que ninguna palabra podrá compensar los años que estuve ausente». Marcos sintió un nudo en la garganta. Parte de él quería gritarle, exigirle explicaciones, pero otra parte solo quería escuchar. Por eso permaneció en silencio, esperando. Su padre suspiró antes de continuar. «Cuando tu madre y yo nos conocimos, todo fue un torbellino. La amé, más de lo que imaginé que podía amar a alguien, pero mi mundo no era seguro para ella, ni para ti». Marcos frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? Su padre continuó explicando que su negocio, la empresa que había construido, no siempre estuvo dentro de los límites de la legalidad, que hubo momentos en los que tomó decisiones cuestionables y que su madre, al enterarse de la verdad, decidió apartarlo de su hijo para protegerlo. Marcos sintió que su estómago se encogía. Siempre había pensado que su padre simplemente no quiso estar presente, pero la historia era más compleja de lo que imaginaba. «Intenté detenerla»,
continuó su padre. Pero al final, entendí que tenía razón. No quería que crecieras en un mundo de negociaciones sucias y poder corrupto, así que la dejé ir, pero nunca dejé de cuidarte. Los sobres con dinero, las oportunidades que parecían surgir de la nada, todo comenzaba a encajar en su mente. Su padre había estado presente, de una forma retorcida, observando desde lejos, asegurándose de que no le faltara nada. Pero, ¿eso lo hacía un buen padre? Marcos no sabía qué pensar. Había crecido sin él, con la ausencia como única certeza, y ahora tenía frente a él una historia completamente diferente a la que creyó toda su vida. Se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Y ahora qué?, preguntó con la voz tensa. Su padre lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra antes de responder. Eso depende de ti, dijo finalmente. No puedo cambiar el pasado, pero sí quiero ser parte de tu futuro. Marcos sintió que 1.000.000 de emociones chocaban dentro de él. No sabía si podía perdonarlo, pero sabía que esta conversación no terminaba aquí. El silencio que siguió fue denso, como si el aire estuviera impregnado de una tensión insostenible. Marcos estaba atónito, con los ojos fijos en su padre, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Las palabras que su padre acababa de pronunciar se repetían una y otra vez en su cabeza. No puedo cambiar el pasado, pero sí quiero ser parte de tu futuro. A pesar de la dureza de sus acciones, las palabras de su padre sonaban sinceras, como si verdaderamente deseara una segunda oportunidad. Pero para Marcos, esa segunda oportunidad no era tan fácil de aceptar. La verdad le quemaba por dentro, como un fuego lento. Su vida había estado marcada por la ausencia, por la falta de un hombre al que nunca conoció, pero que siempre había estado ahí, de alguna manera. Las decisiones de su madre, el miedo que la había llevado a alejarlo de él, todo tenía un precio. Y ahora su padre estaba frente a él, hablando de un futuro que parecía tan incierto como el pasado que nunca había comprendido. El hombre al que miraba no era el padre que había imaginado en su mente. La imagen que Marcos tenía de él, construida a lo largo de los años a partir de su ausencia y sus relatos distorsionados, se desmoronaba frente a sus ojos. Este hombre, que parecía haberlo abandonado, ahora le ofrecía un lugar en su vida, una oportunidad que Marcos no sabía si quería aceptar. ¿Era realmente posible reconstruir algo tan roto? ¿Podía confiar en alguien que había estado tan ausente? El rostro de su padre mostraba una mezcla de arrepentimiento y esperanza. El hombre que había tenido todo el poder, el que había construido su imperio sobre sacrificios y decisiones frías, ahora estaba dispuesto a dar lo que quedaba de sí mismo para intentar recuperar el tiempo perdido. Pero Marcos sabía que el tiempo perdido no se podía recuperar, que las heridas que llevaba consigo eran profundas y no sanarían tan fácilmente. «Te he estado observando desde lejos, Marcos», dijo su padre, como si tratara de explicar lo inexplicable. «He estado pendiente de ti, de tu vida, aunque no me hayas visto nunca. Quiero que sepas que nunca dejé de ser tu padre, aunque no pude estar ahí». Las palabras de su padre resonaban en su cabeza, pero Marcos sentía que algo no encajaba. ¿Era esto suficiente para él? ¿Era esto lo que realmente quería? Marcos tragó saliva y se inclinó hacia adelante, mirando a su padre a los ojos. «¿Por qué nunca me llamaste?», preguntó con una voz temblorosa. «¿Por qué esperaste hasta ahora para decirme todo esto?». El hombre delante de él suspiró profundamente y se pasó una mano por el rostro, como si el peso de la culpa lo hubiera golpeado de repente. «Lo intenté», murmuró. «Lo intenté muchas veces, pero siempre había algo que me lo impedía. Siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer. Pero por alguna razón, hoy me decidí a hablar contigo, porque ya no puedo seguir con esta carga. No quiero que sigas creciendo con el mismo vacío que yo viví». Marcos sintió una mezcla de rabia y tristeza. Las palabras de su padre, tan llenas de arrepentimiento, no lograban borrar los años de ausencia. No lograban llenar el vacío que había sentido durante toda su vida. Pero, al mismo tiempo,
Algo en su interior comenzó a cambiar. Era posible que, a pesar de todo lo que había sucedido, pudiera darle una oportunidad a su padre. La duda lo invadió, pero no tenía respuestas claras. «Lo que pasó entre nosotros no lo puedo cambiar», dijo su padre, con la voz quebrada. «Pero, si me dejas, quiero intentar ser parte de tu vida de aquí en adelante. Quiero que me permitas ser parte de tu futuro. No quiero perder esta oportunidad». Las palabras de su padre eran sinceras, pero el dolor en su interior seguía presente. Marcos lo miró en silencio, buscando en su corazón una respuesta que no encontraba. ¿Podía perdonarlo? ¿Podía aceptar su presencia en su vida después de tantos años de sufrimiento? El padre de Marcos parecía estar esperando su reacción, como si estuviera preparado para cualquier cosa. Pero para Marcos, la decisión no era fácil. Las emociones lo invadían, como un torrente que no sabía cómo controlar. La imagen de su madre, de sus sacrificios, de todo lo que había hecho para protegerlo, apareció en su mente. ¿Podía aceptar que el hombre que había causado tanto daño ahora le pidiera una segunda oportunidad? Finalmente, Marcos suspiró y se levantó lentamente de su asiento. «No sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesto a intentarlo», dijo, con la voz cargada de emoción. «No prometo nada, pero si realmente quieres estar en mi vida, tendrás que demostrarlo. No quiero que me hables de lo que hiciste en el pasado. Quiero ver lo que eres capaz de hacer por mí ahora». Su padre lo miró, con los ojos llenos de gratitud, y asintió lentamente, como si estuviera aceptando el desafío que Marcos le había propuesto. Marcos salió de la oficina con una sensación extraña, entre la incertidumbre y la esperanza. No sabía si lo que acababa de suceder marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida, pero al menos había dado el primer paso. El futuro seguía siendo incierto, pero algo había cambiado dentro de él. Quizás, después de todo, aún quedava espaço para a reconciliação. O chefe estava visivelmente desconfortável, com as mãos tremendo ligeiramente enquanto apertava o telefone contra o ouvido. Ele nunca havia imaginado que a situação tomaria essa proporção, e agora, quando se dava conta do que realmente estava acontecendo, o medo se instalava. Sua mente estava em um turbilhão de pensamentos e emoções. Ele tentou respirar fundo, tentando se manter calmo, mas não conseguiu evitar o aperto no peito. As palavras do CEO estavam claras, mas ele sabia que nada poderia prepará-lo para a bomba que acabava de cair em sua cabeça. A ligação foi curta, mas direta. O CEO, com a voz firme e fria, pediu que ele fizesse o que fosse necessário para corrigir o erro sem hesitar. Ele não tinha dúvidas de que as palavras do CEO não eram apenas uma orientação, mas uma ordem. Era como se o telefone tivesse queimado em suas mãos. O peso da responsabilidade de sua atitude já começava a se manifestar. O que ele fez com o funcionário estava prestes a ser corrigido, mas o impacto da situação já começava a reverberar. O chefe sentiu o suor escorrendo pela sua testa. A vergonha tomou conta dele, e o ambiente ao seu redor parecia se estreitar a cada segundo. Ele nunca imaginou que a ação que tomaria, movido por um impulso egoísta e racista, o colocaria em um lugar tão vulnerável. O eco das palavras do CEO se repetia em sua mente. Corrija isso agora. Ele sabia que teria que agir rápido, mas o que realmente pesava em seu coração era o fato de que esse momento havia exposto sua verdadeira natureza. A farsa estava prestes a ser desmascarada. Em seus pensamentos, a cena do funcionário negro sendo humilhado no escritório ainda estava fresca. O homem estava tremendo de nervoso, sem saber o que estava acontecendo, enquanto o chefe fazia acusações sem fundamento. A visão do seu rosto angustiado não saía da sua cabeça, e ele sabia que a justiça não demoraria a chegar. O chefe não conseguia mais ignorar o fato de que sua decisão havia sido errada e que a justiça agora estava prestes a tomar o controle. E foi então que o chefe se lembrou do funcionário, e seu coração se apertou. Ele sabia que a reparação não seria fácil, mas ao menos poderia tentar corrigir o erro. O problema é que a situação havia saído de seu controle, e agora ele se via em uma encruzilhada. Aquele homem não merecia ser tratado daquela maneira.
Na verdade, ninguém merecia. Mas a realidade era cruel, e a hora de pagar por suas ações havia chegado. Sua tentativa de desfazer o erro começava a parecer um pequeno passo em um mar de consequências, ainda por vir. Ele olhou para os papéis em sua mesa, as planilhas, os relatórios, como se esses documentos pudessem lhe dar uma solução, uma saída para o que ele acabara de fazer. Mas não havia escapatória. Tudo estava diante dele: o erro, a humilhação e agora a obrigação de corrigir sua atitude. O mais difícil seria enfrentar o funcionário depois de tudo o que havia acontecido. Ele sabia que a confiança estava quebrada, e não haveria palavras que pudessem apagar a dor causada. O chefe sentiu uma onda de arrependimento, mas também uma sensação de impotência. O mal estava feito, e não havia como voltar atrás. Ele sabia que teria que pedir desculpas, mas isso parecia tão vazio diante da gravidade de suas ações. Quando a conversa com o CEO terminou, ele ficou ali, imóvel, o telefone ainda encostado no ouvido, como se o som daquela voz autoritária fosse a única coisa que o mantivesse em pé. Mas a realidade estava batendo forte. Por um momento, o chefe se permitiu refletir sobre o que o levou a agir daquela forma. Ele sabia que a pressão social e os preconceitos que carregava não eram desculpas. Ele estava envergonhado, não só por seu erro imediato, mas por todas as coisas que ele havia ignorado ao longo da sua vida. O preconceito havia sido uma força invisível que moldou sua visão de mundo, e agora ele tinha que lidar com as consequências disso. A partir daquele instante, o chefe se deu conta de que ele não estava apenas prejudicando uma pessoa, mas a si mesmo. Ele havia criado uma barreira entre ele e sua própria humanidade. As palavras do CEO ainda ecoavam em sua mente, mas agora, ele sabia que havia mais a fazer do que simplesmente corrigir o erro. Era necessário que ele se olhasse no espelho e enfrentasse a verdade sobre si mesmo. Isso seria o primeiro passo para qualquer mudança. Porém, ele também sabia que nada disso seria fácil. A confiança que havia sido quebrada era frágil, e a situação estava longe de ser resolvida. Quando o chefe finalmente desligou o telefone, ele se levantou da cadeira e olhou para o horizonte pela janela do escritório. Ele sabia que a jornada para reconquistar a confiança do funcionário, e até mesmo de si mesmo, seria árdua. O verdadeiro teste de sua humanidade estava prestes a começar. Ele teria que ser mais do que um chefe. Teria que ser alguém que se arrependesse e que estivesse disposto a mudar. O chefe sabia que o momento de agir estava cada vez mais próximo. Ele já havia tomado a decisão de corrigir o erro, mas ainda sentia o peso da vergonha e da responsabilidade. O funcionário, que até aquele momento tinha sido alvo de sua atitude racista, estava prestes a receber uma explicação que ele jamais esperaria. O que mais atormentava o chefe não era apenas o fato de que ele tinha falhado, mas que ele sabia que uma reparação superficial não seria suficiente. O que realmente importava era restaurar a dignidade do funcionário e reconquistar sua confiança. O chefe olhou para sua mesa e viu as pilhas de trabalho, as metas de vendas, os relatórios de desempenho, mas nada daquilo importava naquele momento. Ele estava diante de algo muito maior: o reconhecimento de seus próprios erros e a necessidade de se redimir. E, para ser honesto, ele ainda não sabia como poderia corrigir as coisas. Como alguém que já havia ferido uma pessoa, que tipo de desculpa poderia ser suficiente? Como ele poderia de alguma forma limpar a mágoa que ele causou? Ele sentia como se estivesse em um beco sem saída. No entanto, ele também sabia que a única maneira de avançar seria dar o primeiro passo. Era hora de fazer o que fosse necessário para consertar aquilo. Não seria fácil, mas ele tinha que tentar. Ele pegou o telefone e, com uma sensação de impotência, discou o número do funcionário. O estômago deu um nó, mas ele precisava enfrentar as consequências de seus atos. Não havia mais como fugir. Ele sabia que a humildade seria o primeiro passo. Quando o telefone tocou, ele quase não conseguiu respirar. A voz do funcionário do outro lado da linha soou calma, mas o chefe podia sentir a tensão. Era como se houvesse uma parede invisível, entre eles, uma parede construída por seus próprios erros. Ele sabia que nada poderia apagar a dor que ele causara,
mas ele também sabia que precisava se desculpar de maneira genuína. Eu preciso falar com você sobre o que aconteceu, disse o chefe, a voz trêmula. Do outro lado da linha, o funcionário ouviu as palavras do chefe e não conseguiu esconder a surpresa. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas nunca imaginou que o chefe realmente tomaria a iniciativa de se desculpar. Ele esperava apenas que a situação fosse enterrada, que a humilhação fosse esquecida. Mas o chefe não estava se esquivando. Ele estava enfrentando aquilo de frente. E por mais desconfortável que fosse, o funcionário sentiu um pequeno fio de esperança se acendendo dentro dele. Talvez fosse possível reconstruir o que fora quebrado. O chefe, sentindo o peso da conversa, explicou com sinceridade. Ele admitiu sua falha, não tentou justificar suas ações. Ele não usou desculpas esfarrapadas nem se defendeu. Ele apenas falou sobre o que havia feito, reconhecendo o quanto seu comportamento estava errado. A dor de ouvir suas próprias palavras, de arrependimento, era quase insuportável, mas ele sabia que tinha que passar por isso para seguir em frente. E mais importante, ele queria que o funcionário soubesse que ele estava fazendo aquilo não porque fosse forçado, mas porque realmente queria mudar. O funcionário, inicialmente reticente, começou a sentir que o chefe estava falando de coração. As palavras que saíam da boca do chefe eram sinceras, e por mais difícil que fosse, ele sentiu que a reparação poderia ser possível. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas aquele momento foi o primeiro passo. O chefe havia se vulnerabilizado, e isso foi mais importante do que qualquer desculpa. Ao reconhecer seu erro de maneira clara e sem rodeios, ele estava finalmente se desconstruindo. O chefe sabia que o impacto da conversa não seria imediato. O funcionário precisaria de tempo para digerir o que acontecera, e o chefe também precisaria de tempo para se perdoar. A mágoa não se apagava da noite para o dia, e o caminho para recuperar a confiança seria árduo. Mas ao menos, naquela conversa, o chefe havia dado a primeira demonstração de humildade que ele poderia dar. O reconhecimento de sua falha era um sinal de que ele não estava mais negando sua responsabilidade. Agora, o chefe sabia que ele teria que seguir com suas ações. As palavras não eram suficientes. Ele precisaria mostrar com suas atitudes que estava comprometido com a mudança. E isso incluiria a maneira como tratava o funcionário dali para frente. Não era mais sobre liderança autoritária, mas sobre liderança empática, onde o respeito e a humanidade vinham antes de tudo. Ele sabia que tinha que ser um exemplo de crescimento para a equipe. Se ele realmente queria corrigir a situação, ele precisaria agir com consistência. Nos dias seguintes, o chefe tomou medidas para garantir que as mudanças fossem visíveis. Ele começou a implementar políticas mais inclusivas no local de trabalho e se comprometeu a criar um ambiente mais acolhedor para todos, independentemente da raça, gênero ou origem. Ele sabia que isso era apenas o começo de um processo mais longo, mas a honestidade da conversa com o funcionário o ajudou a entender que a mudança não era algo que deveria ser imposto, mas vivido. E embora o caminho fosse desafiador, ele agora estava disposto a percorrê-lo, não apenas por seu funcionário, mas por si mesmo. O arrependimento era uma dor necessária, mas a evolução que viria com ele seria a verdadeira redenção. O funcionário, por sua vez, sentiu que havia algo real na mudança do chefe. Embora o ressentimento e a dor ainda estivessem presentes, ele reconheceu o esforço genuíno do chefe para corrigir seu erro. Era claro que o chefe estava tentando ser melhor, e isso começou a construir uma ponte onde antes havia um abismo. Eles não sabiam o que o futuro reservaria, mas, naquele momento, a primeira semente de reconciliação havia sido plantada. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.